Doctora Eva María, todo suyo el auditorio. Bienvenidos sean todos. Esto está así. Muchas gracias a todos. Ya esto es el último paso de este seminario, encuentro, bueno, lo que podamos llamarlo congreso casi. Qué cosa tan grande, tan buena, tan completa. Pero entonces ya vamos a hacer una especie de síntesis basados en todos estos diagnósticos que se hicieron a lo largo de estos 2 días o 3 días ya con que va a mostrar, digamos, con base en la evaluación de las nuevas tendencias y realidades del sector energético, vamos a mirar qué cambios institucionales es preciso adelantar si este diagnóstico que venimos haciendo pues, en estas jornadas realmente implica introducir algunas modificaciones ya en la esfera institucional propiamente dicha. Me acompañan el doctor Luis Fernando Mejía, el director del Departamento Nacional de Planeación, el señor ministro de Minas, el doctor Amílcar Acosta, y el doctor Fernando Barrera, quien ha hecho un estudio muy importante como consultor de Frontier Economics, donde hace un diagnóstico precisamente de los posibles cambios institucionales, de necesarios cambios institucionales en varias esferas de la organización institucional del sector. Entonces, no sé si tú introduces algo, Luis Fernando, y después, Fernando, me dijeron que tú ibas a hacer como una especie de planteamiento general del cambio institucional para, a renglón seguido, escuchar los comentarios del doctor Luis Fernando y el doctor Amílcar y algunas preguntas del público. Estamos un poco sobre el tiempo, tal vez van a ser una media hora este panel y nos vamos a coger el avión porque nos dejó, si no nos vamos. Entonces, por favor, Fernando. Sí, tranquilo. Buenos días. Tenemos 42 minutos. Los dos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alberto, a Olga por invitarme otra vez. Hace tiempo no venía a hablar con ustedes, pero este estudio pues un poco lo amerita. Hicimos un estudio para el Departamento Nacional de Planeación, un estudio en realidad financiado por el BID. Obviamente, todas las recomendaciones, todo lo que digo aquí es únicamente mi autoría, de mi responsabilidad, pero tengo que agradecer, Fernando, obviamente. ¿Sí? Qué pena, te voy a interrumpir, tenemos que asignar tiempos, ¿no? Sí. Entonces te damos unos máximo 20 minutos, Por 15 supuesto. minutos y el resto hacemos el pan. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces un estudio preparado para el BID, financiado por el BID, preparado para el DNP, y me entrevisté con todas estas personas que aparecen aquí, no personas sino instituciones, pero obviamente nada de lo que yo digo aquí es de su autoría, aunque muchas de sus ideas también fueron plasmadas en el estudio. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Nosotros queríamos hacer un estudio tratando de entender si en realidad el marco institucional colombiano estaba respondiendo bien o no al tipo de cosas y desafíos que se nos están presentando en el sector. Y una cosa que hicimos fue una pequeña evaluación. Hicimos 2 cosas, identificamos un problema fundamental del sector eléctrico, y yo creo que el problema fundamental del sector eléctrico colombiano es que se modifica mucho, pero no evoluciona. Es una cosa que es un poquito, yo lo llamaría como, para hacer una anécdota un poquito pedante, es como llamar el modelo del gato pardo. O sea, el libro de Lampedusa dice claramente que todo tiene que cambiar para que nada cambie. En el fondo es un poco lo que pasa con el sector eléctrico colombiano. Hacemos muchísimas reformas al mercado mayorista del año 95 y sin embargo las revertimos y el mercado no se mueve mucho. Lo que plantea una pregunta muy simple: si las reformas son necesarias, ¿por qué no se dejan? Y si no son necesarias, ¿por qué se hacen? Es una cosa fundamental del mercado. Vemos que no evoluciona mucho.
¿Qué encontramos? Encontramos en su origen claramente que es un modelo basado en la división de funciones y muy fraccionados. Si ustedes se ponen a ver el sector eléctrico, está separada la supervisión, está separada la regulación, está separada la política, está separada la operación, está separada la planificación, están bastante separados todas esas funciones y eso implica un esfuerzo de coordinación grandísimo. En los 3 niños que hemos evaluado, los esfuerzos de coordinación son todos completamente distintos. Al ser tan diferentes, uno se plantea si en realidad es el modelo el que está crujiendo. Y nosotros encontramos que la coordinación no funciona bien y se manifiesta de muchísimas maneras. Yo les recomiendo el estudio si lo quieren leer, porque tiene mucho detalle sobre en qué se manifiesta ese problema. Entonces lo que hacemos es buscar unas reformas que permitan aumentar la coordinación y permitan estar como a nivel institucional de mercados eléctricos en el mundo. Entonces el problema fundamental, pues ¿qué quieren que les cuente? Que el modelo no evoluciona. Nosotros aquí hemos oído muchas veces a los gremios decir que tenemos un sector eléctrico de vanguardia espectacular. Yo lo siento y siento contarles esto, pero yo en el fondo creo que era un sector eléctrico de vanguardia en el año 95. Hoy día no lo es, y claramente no lo es. Nos faltan un montón de mercados, nos faltan un montón de cosas y en el fondo hemos ido involucionando. La regulación colombiana del cargo por capacidad, del cargo por respaldo, lleva 20 años y uno ve hoy día que todavía la CREC está reformando el cargo por confiabilidad. Yo lo siento, pero es un sector que no evoluciona. Es un sector que claramente nos devolvemos mucho y en el 95 estábamos muy bien, pero hoy día claramente el marco regulatorio es insuficiente. En los periodos críticos se modifica muchísimo, en el 97-98 se modificó poco, muy poco, mínimos operativos, un par de demandas, cosas de esas, pero se modificó poco. En el 2009-2010 se modificó muchísimo, 74 resoluciones y además de muchas resoluciones del Ministerio se hicieron en el año 2009-2010 y sin embargo el problema era obvio. El problema del 2009-2010 era el transporte para el interior. ¿Y cuándo conocíamos el problema del transporte del interior de gas? En el año 2002. Y nos demoramos 8 años en arreglarlo y nos cogió y, sorpresa, nos cogió. ¿Y qué pasó en el 2015-16? Que también se tomaron un montón de medidas, necesarias por supuesto, pero ¿cuál era el problema? Era el precio de escasez que estaba mal fijado. ¿Y cuándo se fijó mal el precio de escasez? En el 2007. O sea, sabíamos cuál era el problema y no se toman las decisiones. Yo lo siento, pero el sector tiene ese problema y se manifiestan otras cosas. Yo entré a este estudio con una cosa que se ha vuelto como un eslogan en Colombia, y es decir que en Colombia no hay política energética. Lo siento, en Colombia hay un montón de política energética. Lo que pasa es que nadie sabe. Porque el proceso de construcción de los planes energéticos nacionales lleva a una cosa que la gente no sabe muy bien qué se está planteando. Muchas de las ideas que están aquí de política energética claramente ya estaban dichas desde hace muchísimos años, pero ni siquiera hay plan energético nacional en este momento vigente y probablemente no alcancemos a hacer ninguno. Y otro problema que es súper evidente es que las revisiones tarifarias tardan muchísimo. Yo casi me arruino trabajando para Socodi, 5 años de revisión tarifaria. Mejor dicho, un proyecto que estaba hecho para durar un añito, 5 años. Es muy difícil, tardan muchísimo las revisiones tarifarias y eso es malo para el usuario. ¿Por qué? Porque las tarifas no se alinean y el usuario no se beneficia de las reducciones de costos que lleva la regulación por incentivos. Los orígenes, muchísimos. No les voy a contar los orígenes porque son muchas cosas, les voy a remitir el estudio y porque Eva María yo creo que me está mirando con cara de que se me está acabando el tiempo y no he dicho ni siquiera mis recomendaciones. Muchos orígenes, hay muchos orígenes, muchas cosas. Yo digo, resalto un par para ser amigos. Por ejemplo, poder de mercado. Claramente tenemos un problema de poder de mercado sustancial. Nadie le cree al mercado cuando empieza el periodo crítico. Y todos sabemos, empieza el periodo crítico y todos temblamos y empiezan los teléfonos a sonar, esto no va a aguantar, esto no va a aguantar. Pero ¿quieren ustedes la prueba fehaciente que nadie le queda al mercado? Se llama el ERDA, el Estatuto para Riesgos de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. ¿Eso para qué existe? Si hay un mercado, ¿para qué existe eso? Si hay un cargo por confiabilidad, ¿para qué existe eso? Porque no le creemos al mercado. Porque el regulador no le cree al mercado y el mercado no se cree a sí mismo. ¿Por qué? Yo creo que tenemos un problema de poder de mercado, clarísimo.
Y yo creo que el estudio de Wallach, que nombraba al doctor Plata, es buenísimo y lo recomiendo como lectura obligatoria para todos los que les interesa este mercado. Información confiable, tenemos un problema de información gravísimo. ¿Por qué? Cuando llega el niño, la gente no sabe si en realidad los embalses tienen la batimetría que tenían que haber y el nivel que alcanzan. Y descubrimos que de verdad estaban turbinando fango. No sabemos en realidad si la información es buena. Pero bueno, todos estos son un montón de cosas. Yo quería resaltar un par, que se me va a acabar el tiempo, y es la gremialización del sector eléctrico. Este sector se nos llegó de gremios. Yo no tengo ningún problema con los gremios. No me gustan mucho porque, como decía Adam Smith, cuando la gente se reúne a hablar en mercados competitivos no es para cosas buenas. Entonces uno se pone a pensar, ahora vengo de Chile, estuve en Chile la semana pasada y me di cuenta que ya todos los gremios tienen que llevar actas de sus juntas y de sus reuniones y de qué demonios hablan. No tengo ningún problema con los gremios en los sectores regulados, pero en los sectores competitivos me dan un miedo y de verdad hemos asistido a una gremialización del sector fundamental. Y el niño pasado vimos a los gremios de la mano del ministerio tomando un montón de decisiones o al menos haciendo cosas de política económica que eran muy, muy complejas. Yo creo que eso no es una buena idea y creo que el sector no está bien. Pero pasemos a las soluciones para no seguir en este tema. Primero, política energética. Tenemos que hacer la política energética, recuperar todas las cosas buenas de la política energética, que hay muchísimas iniciativas buenas de política energética. Yo me encontré que en el año 98 hablábamos del papel de la demanda en los planes energéticos nacionales y se mencionaban como una cosa fundamental, y ahora estamos en el 17 y seguimos hablando de eso. Pero bueno, modificación al ente rector del mercado. Retomo una idea que ni siquiera es mía. Es una idea de todos los mercados y una idea que en Colombia se estuvo flotando en el año 2001. A nosotros, cuando estábamos en la CREC, nos criticaron que quitamos un montón de cosas del diseño original del mercado. ¿Qué pasó en el diseño original del mercado? Que ISA, el TSO, el Transmission System Operator, iba a tener un papel fundamental y tenía que estar integrado con el operador del sistema. ¿Y por qué tenía que estar integrado? Porque iba a tener responsabilidad de ciertas generaciones de seguridad y se le iban a hacer esas cosas. El gobierno de turno nos dijo, oiga, vamos a privatizar ISA. Como vamos a privatizar ISA, lo que es importante es que saquemos a ISA del CND y hagamos un CND independiente. Y todo el estudio, nos gastamos $5 millones de una asesoría contera que nos explicó cómo teníamos que hacer eso. ISA se movió de manera muy inteligentemente y lo que hizo fue vender sus acciones en bolsa y el tema de la presión de privatizar ISA se acabó. Pero cambiamos toda la regulación a un modelo ISO, Independent System Operator, y seguimos con el TCO, y se nos olvidó. Entonces yo propongo sacar a ISA del CND, porque no es coherente con la regulación que tenemos, y porque ISA hoy día hace un montón de otras cosas que no son coherentes, y los conflictos de interés no digo que existan, no sé si se manifiestan, pero sí existen. ¿Cómo qué? Como un mantenimiento, si hago un mantenimiento de línea y beneficio a ISA. No lo digo que lo hagan, pero en la teoría eso existe. Entonces, a veces hay que ser como la mujer del César, no solamente ser lo que sea, sino parecerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Modificación al ente rector del mercado, separación de ISA y hacer que ese ente, un ente que va a englobar un montón de agentes del sector que vamos a meter ahí dentro, que quisiéramos meter ahí dentro, haga las propuestas regulatorias de modificación del mercado, que no las haga la CREC, que las haga este agente. Ahora les explico por qué. Mejora la gestión y calidad regulatoria. Sí, señores. Nueva gobernanza en la CREC. Toma decisiones basadas en análisis de impacto normativo. Doctor Cristian nos explicó ahora que está haciendo sus subastas escalonadas, un estudio de análisis de impacto normativo. Yo le doy la bienvenida a esas cosas, me parecen maravillosas. Y regulación prudencial para los contratos de energía y las obligaciones de energía firme, tomando un poquito la conversación del doctor Plata de hace un ratito. Mejoras de vigilancia y un modelo de monitoreo. Esas son ideas de él y yo estoy muy contento de que se estén llevando a cabo. Y mejoras en el tema de competencia. Esta idea no se la quiero atribuir a él porque a lo mejor a la gente no le gusta, me la endilgo yo. Este es un tema de cambiar el estándar de abuso de posición de dominio de un estándar de precios inequitativos a un estándar de manipulación de precios. Eso existe en Europa, eso existe en Estados Unidos, y entonces vamos a entrar a mirar
se entraría a mirar el tema de la posición en contratos y se entraría a mirar si los precios del mercado difieren de sus fundamentales. En el niño pasado, a mí me tienen que explicar los fundamentales de los 4.000 y pico de pesos por kilovatio hora, porque yo no conozco un solo fundamental con costo de racionamiento de esas alturas para decir 4.000 y pico de pesos. Ese estándar es fundamental para que este mercado dé cierta confianza. Política energética en el centro, me quedan 3 minutos y 8 segundos, no me voy a alcanzar. Política energética en el centro, fundamental, hagámoslo bien, y esto se puede hacer muy bien. Les remito el estudio un poco para que vean qué estamos proponiendo, porque Ángela me dijo que no hablara de eso. Nuevo ISO, porque sé que esta es la parte más controvertida y la razón por la cual algunos de XM ya no me saludan por el pasillo. Pero bueno, el nuevo modelo necesita completarse. La regulación del mercado es un bien público, esto es para todos, esto es para todos. La regulación no es una cosa de la CREC, es de todos ustedes. Este mercado funciona porque la regulación funciona y funciona en la medida en que nos encaje a todos. Ninguno está más cerca de la operación que XM y será fundamental su papel coordinador con el regulador de una manera plural. En aras de brindar mayor transparencia al accionar del CND y permitir el desarrollo de nuevos negocios a ISA, se buscará la decisión de ISA, de XM, conservando los estándares de calidad y remuneración de sus empleados. Estoy hablando como si fuera a pasar, pero bueno, es una propuesta. El nuevo XM tendrá consejos asesores conformados por el CNO, el CAC, los usuarios, los consumidores, las empresas de distribución, el transporte, lo que ustedes quieran. Y el nuevo XM será el garante del reglamento de operación y por medio de su junta directiva independiente iniciará las modificaciones al reglamento de operación que decidirá la CREC. Pero al igual que en PJM, las ideas, la iniciativa vendrá de este ente rector del mercado. 1 minuto y 40 segundos. Mejora la regulación, vamos a cambiar, quisiéramos cambiar la forma de que la CREC toma decisiones, quisiéramos cambiar el organigrama de la CREC, quisiéramos hacer una CREC en la que no estuvieran los miembros del gobierno. Ese es el dulce para la CREC y el tema es que en decisiones tarifarias crearíamos la figura de un ente de apelación de decisiones tarifarias. El modelo chileno es súper bonito en ese sentido, el tema de la comisión de expertos, es bastante interesante. Vigilancia y competencia, decía yo que cambiemos a un estándar de manipulación de precios y no nos quedemos con el estándar de precios inequitativos, que es muy, muy difícil de demostrar. Yo no conozco ni una sola investigación de abuso de posición de dominio en el mercado eléctrico colombiano que haya prosperado. La Superintendencia de Servicios Públicos, lo hemos visto, ya ha emprendido reformas al monitoreo del mercado y la idea es formalizar esa función, darle una función bastante competente en eso a la super de servicios. Siguiendo el ejemplo de la FERC y la Comisión Europea, se buscará penalizar lo que es la manipulación de precios, como decía, y se buscará una regulación prudencial. Yo quisiera una cosa similar a la bancaria para los contratos de energía. Yo quisiera que esos contratos de energía no los regulara la CREC. Me parece que es más fácil que los regule y los supervise la Superintendencia Financiera. Pero bueno, es una propuesta. El resumen, ahí está el muñeco. Ese es un poco el muñeco en el que estamos pensando. La CREC dedicada a la regulación ex ante, con una reforma de la CREC de su gobernanza, con una reforma de los procedimientos que tiene que adoptar. 0 segundos, se acabó. Entonces, y meter a los agentes de mercado en ese tipo en la nueva institución, la super pidiendo investigaciones, la SIC con mayor independencia, probablemente con un estándar de manipulación de precios y apelando a las decisiones tarifarias. Nosotros creemos que es una buena idea poner en la SIC lo que sería esa instancia de apelación y la superfinanciera dedicada a la vigilancia de las obligaciones de energía firme, la regulación de garantías, regulación de contratos, cosas de ese estilo. Me pasé. Gracias. Fernando, muchas gracias y te tocó realmente hacer un ejercicio de síntesis que yo creo que señalaste puntos bastante importantes. Rápidamente, vamos a mirar acá ya el tema institucional. Vimos a lo largo de este seminario un poco la revolución tecnológica, vimos los avances en tecnología energética, los cambios en el modelo de negocio de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Vimos que nos encontramos en unas nuevas condiciones, digamos desde el punto de vista del activismo ambiental y el activismo social, que generan condiciones distintas a las que nos solíamos acostumbrar en el sector.
y manifestaciones evidentes ya se vienen dando de estos cambios. El cambio climático ya es una realidad. Existe una gran dificultad para adelantar proyectos energéticos, grandes proyectos energéticos, embalses de alta capacidad. Existen nuevas alternativas de acumulación, como está el problema de la introducción, de las baterías como una opción de almacenamiento de energía adicional, por ejemplo, a los embalses. Y igualmente las redes de interconexión están teniendo muchísimas dificultades para la ejecución de proyectos. Es un elemento también adicional es que ya es posible descentralizar la operación de la demanda. Estos adelantos lo permiten, como lo vimos a lo largo, y es el momento de plantearse cambios en la forma como está organizada desde el punto de vista institucional, la distribución, el transporte, para acomodarlos a las nuevas tendencias tecnológicas, sociales y ambientales. Entonces, en este contexto vamos a hacer las siguientes preguntas, teniendo en cuenta estas nuevas realidades. Entonces, por favor, el doctor Luis Fernando Mejía, yo voy a plantearlas y tal vez los dos, y pues obviamente Fernando igual, podemos contestarlas. Pero la primera pregunta es, por favor, señalar qué cambios institucionales recomendaríamos para las instituciones, digamos qué cambio de tipo institucional para adecuar las instituciones a la política y la regulación energética a la nueva realidad. Vamos a mirar solamente el tema institucional y señalemos lo que ustedes consideran un cambio prioritario en la política energética. ¿Cuál sería un cambio prioritario en la política energética sectorial? Y haría una primera pregunta en esta dirección. ¿Están ustedes de acuerdo en permitir la integración de las actividades en la cadena energética? Todos sabemos que existe una separación entre generación, transporte, distribución, y que se trata de tener actividades separadas desde el punto de vista empresarial e institucionalmente. Esto puede ser mirado un poquito entre comillas, que efectivamente se dé esa desintegración de actividades. Existen empresas integradas desde toda la vida y subsisten todavía, pero el enfoque regulatorio y de política es efectivamente desintegrar la regulación por actividades. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que se relajen los condicionamientos de separación, de integración de actividades en la cadena energética y permitir efectivamente una consolidación, incluso desde el punto de vista de política y de regulación, una consolidación de la integración vertical de actividades? Doctor Luis Fernando, ¿usted qué opina al respecto? Con el especial saludo para todos los compañeros de panel. Eva María, muchas gracias por estas preguntas. Es un gran placer estar acá. Falta un poquito de energía en este Congreso de Energía, realmente un poquito oscuro el panel, pero bueno, sé que todos tenemos aquí la energía a pesar de la hora del almuerzo. A ver, yo quisiera primero un lineamiento que creo que organiza un poquito la discusión, y es que todo lo que acaba de discutir aquí el doctor Felipe Barrera y lo que ha sido, digamos, probablemente la discusión a lo largo de estos días en este Congreso es cómo logramos una formación eficiente de precios, que los precios marginales realmente reflejen los costos marginales, que no tengamos problemas de competencia, y toda la visión, digamos, de reforma institucional está de alguna forma enfocada hacia ese propósito, mejorar, digamos, la formación de precios. Ahí, si bien Felipe acaba de tocar un tema bien importante, y es algunas quejas muy puntuales sobre la regulación, por ejemplo, en los tiempos que toma actualización de tarifas. Por ejemplo, en el sector de gas, yo cada vez que me reúno con las contrapartes siempre me dicen, oiga, han pasado 7, 8 años y nada que sale el nuevo esquema de tarifas. También hay otro componente muy importante, y es que hay un exceso de emisión de normas. Hemos venido haciendo un inventario normativo, y es bien interesante que la CREG, la Comisión de Regulación, de la que además esto es un mea culpa porque yo hice parte de la CREG personalmente durante 3 años, ya ahora va mi delegada, que es mi subdirectora,
Es la 10ª institución del Estado que más normas emite, de entre 185, la 10ª institución del Estado que más normas emite. Emite una norma cada 2 días. Entonces uno dice, bueno, de pronto porque, claro, la Comisión de Regulación tiene una gran cantidad de actores que debe regular, los diferentes sectores separados que tú acabas de mencionar. Yo tenía la oportunidad de sentarme en las 3 comisiones de regulación, en la CREG, en la CRA y en la CRC, y realmente la CREG está muy por encima. De nuevo, una cada 2 días normas emite la CREG, una cada 15 días emite la Comisión de Regulación de Agua y una cada 32 días la Comisión de Regulación de Agua Potable. Es decir, entre las 3 comisiones que tienen, por supuesto, la responsabilidad de tener una regulación de varios actores, hay una gran diferencia en el ritmo de emisión de normas. Así que, primera reforma institucional. Más allá de pensar en todo lo que acaba de mencionar el doctor Felipe Barrera, sí creo que es fundamental, ahí lo vi en el cuadrito, pero creo que es absolutamente clave, es mejorar la calidad de la regulación, implementar de manera inmediata el análisis de impacto normativo. Ya hemos tenido discusiones con la CREG, ellos están completamente montados en esta idea de poder mejorar la participación, la calidad de las normas, y creo que antes de pensar en cambios institucionales es absolutamente esencial garantizar que la calidad de las normas realmente sea lo suficientemente buena. Ese sería como un primer punto. No sé si quieres que sigamos comentando, le doy la palabra aquí a... Sí, por ahora, Okay. digamos, pero en últimas, el tema de integración, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, ahí viene un tema interesante y es que vi también que Felipe tenía que la SIC debe jugar un rol muy importante desde el punto de vista de regulación ex post. Yo también plantearía que, a ver, no tengo una visión ex ante de si deberíamos tener una regulación integrada o no. El punto de fondo es competencia. Podemos tener una regulación sin necesidad de segmentar los mercados si hay un actor lo suficientemente fuerte para vigilar y garantizar que haya competencia en el mercado. Es decir, ese es el punto fundamental. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, que es una cosa que tiene que ver con comercio exterior, logramos introducir a la SIC como un miembro que toma decisiones no solamente con voz, sino también con voto. Sería interesante plantear, en una visión, digamos, de un esquema un poquito más integrado de regulación, que la SIC no solamente haga parte desde el punto de vista de la regulación ex post, sino incluso ex ante, que tenga voz y voto, que es una entidad que por su naturaleza, por supuesto, está pensando siempre en los temas de competencia. Entonces yo creo que la pregunta no es realmente si regulación integrada o no, sino realmente es la capacidad de la institucionalidad para garantizar la competencia en los diferentes segmentos del mercado. Ese sería como mi aporte en ese sentido. Doctora Amílcar. Bueno, Eva María, yo coincido con Fernando en lo que acaba de decir. Yo pienso que en la medida en que se tenga una institucionalidad lo suficientemente fuerte, y creo que la tenemos, para controlar los abusos de posición dominante, que es lo que no es permitido ni legal ni constitucionalmente, porque las posiciones dominantes son permitidas por la Constitución. Creo que en su momento, cuando en la ley 143 del 94, de la cual yo participé en mi calidad de senador en la formulación de esa ley, se justificó en su momento y se justificó por los temores que se abrigaban en aquel momento de que se presentaran abusos de posición dominante. Pero yo creo que el contexto hoy es otro. Tenemos un mercado energético maduro en el país. Las empresas han tenido un desarrollo, de manera que tenemos unos desarrollos corporativos y unas necesidades de inversión de capitales muy importantes que solamente aquellas empresas con un mayor grado de desarrollo y que eventualmente podrían contribuir con sus inversiones se ven de alguna manera limitadas, frenadas a poder hacer esas inversiones por las limitantes que impone la no integración. Pero lo curioso y lo que le llama a uno la atención es que cuando uno ve a las multilatinas que en este sector tenemos, como es el caso de ISA, el caso también del Grupo Energía Bogotá,
EPM, resulta que ellas hacen en donde llegan lo que no les es permitido hacer en su casa matriz. Y finalmente, pienso yo que si hubiera lugar a ajustes desde el punto de vista normativo para garantizar que levantar esa veda para la integración amerita que se establezcan mecanismos y procedimientos que garanticen la libre competencia, yo pienso que es preferible hacer este ajuste y no mantener esa camisa de fuerza que impide un mayor desarrollo del mercado. Bueno, eso nos lleva a una pregunta, Fernando. Yo te paso ahora a hacer una pregunta que tiene relación con este tema y ella es muy concreta. ¿Están ustedes de acuerdo o no en independizar de ISA el operador del sistema? Y la segunda pregunta en ese mismo sentido es, ¿están o no de acuerdo en independizar de ISA a Derivex para que lidere las operaciones de valores y la profundización del mercado de contratos y productos energéticos subyacentes? Esas son dos preguntas bastante gordas. No sé si, Fernando, tú introduces alguna respuesta y pasamos en ese sentido. Gracias, María. Qué bueno que no me preguntaste la pasada porque esa no tiene respuesta. Pero es el gran debate europeo en este momento el tema de la separación de funciones. Pero meto ahí la cucharada. Los del panel de ayer hablaban del panel anterior, así que yo meto la cucharada. A ver, yo separaría la distribución de la comercialización, empezando por ahí. Y ya después empezaríamos a mirar cómo es el tema de la separación de funciones. Respecto a ISA, sí, yo creo que o nos devolvemos al modelo original del año 95, en el cual ISA está dispuesta a asumir las restricciones, las generaciones de seguridad y resuelve ese tipo de cosas, entonces se le podría dejarlo operar el sistema. Pero en el esquema de hoy, con competencia en transmisión, en nuevas líneas, con ISA metida en carreteras, haciendo no sé qué cosas, invirtiendo por fuera del país, con lo peor del sistema en una labor muy eficiente, muy buena que llevan a cabo, pero con un problema de conflictos de intereses bastante importantes, yo sacaría ISA, por supuesto. Es más, era la idea del año 2001, era la idea del año 99, perdón. Y se hizo toda la regulación para que eso pasara. Y se cayó la vaina y al caerse no volvimos la regulación a como estaba originalmente, como la hicieron ustedes, doctora Eva María, en su día. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Y el tema del operador del mercado, hombre, también, porque ISA tiene que tener el operador del mercado. No es como muy relevante que una empresa regulada tenga la operación del mercado, ¿no? Eso es como una obviedad grandísima. Entonces esa pregunta fue la fácil. Gracias. Doctor Luis Fernando. Bueno, no sé si Cecilia está por acá, pero si está, que la aprecio mucho, yo creo que sí, realmente sí hay necesidad de independizar el operador, está clarísimo el punto y es pues realmente se considera que en principio el modelo inicial pues era de un monopolio en la parte de la transmisión. Hoy en día ISA tiene, entiendo, el 48% del mercado. Realmente las discusiones que he tenido yo con la gente de XM y me dicen, pues mire, realmente como funcionamos bien y no ha habido ningún problema desde el punto de vista de conflictos de interés, pero así como le decía Felipe, pues es mejor, es importante, no voy a repetirlo, pero mejor bueno. ser que parecer. Exacto. Entonces sí es clave desde el punto de vista de conflictos potenciales de interés, no estamos diciendo que los haya habido, pero sí creo que es absolutamente fundamental la separación. Por el otro lado también, yo creo que además Derivex hace parte fundamental de ese pilar que se ha pensado de respaldo financiero en contratos de largo plazo, en contratos intradiarios y demás, todos esos componentes de lo que se ha venido discutiendo en lo que tiene que ver con las mejoras al esquema de operación del mercado. Así que también debería independizarse y debería fortalecerse Derivex como un mecanismo de respaldo para esos contratos que hoy en día realmente no existe. Así que las dos respuestas en concreto, sí. Perfecto. Almícar, ya me imagino. Sí, yo creo que en eso coincidimos. Ya es hora, estamos en un mercado mucho más
evolucionado, y que yo sepa, no hay un mercado que con la madurez y la evolución que ya tenemos nosotros en Colombia, se dé esa circunstancia de que un operador o un agente regulado sea también el operador. Ahí hay un claro conflicto de interés latente, así no se deriven de allí decisiones que comprometan la independencia. Pero creo también que en el caso de Deribés me parece también que si queremos profundizar el mercado y queremos que se promuevan transacciones de más largo plazo que permitan que más jugadores entren al juego y sobre todo que el sector financiero le apueste a este mercado, lo más apropiado es que de parte de ISA se tome distancia de ese mercado. Perfecto. Y ahora la pregunta de cierre, realmente con esto vamos a terminar, pero es bien interesante meternos también en este ámbito, desde el punto de vista de cambios institucionales. ¿Qué cambios recomendarían ustedes en el esquema institucional regulatorio, en particular con respecto del funcionamiento y la operatividad de la Comisión de Regulación de Energía? Es decir, es necesario introducir cambios institucionales en el esquema. Básicamente aquí estamos hablando del regulador CREG y su conformación, los miembros que participan, sus funciones, etc. Le voy a dar la palabra inicialmente al doctor, digamos, al doctor Luis Fernando, después al doctor Amílcar, y tú rematas, Fernando, por favor. Bueno, aprovecho para contarles que con Felipe tuve una charla bien larga. Fernando, perdón, Fernando. Con el doctor Barrera. Exacto. Con el doctor Barrera tuve una charla muy larga, como de 1h30, en donde él tuvo una charla muy interesante donde me contó toda la historia resumida que acabamos de ver en 15 minutos. Y discutimos bastante el tema de la institucionalidad, porque obviamente pues planeación hace parte de la CREG. Uno de los elementos que él decía, oiga, es importante generar independencia, sacar los miembros de gobierno de la CREG y tener, digamos, una junta realmente independiente con algún mecanismo de apelación superior, así como en el modelo chileno. Yo le sugerí una cosa un poquito intermedia, que no sé si al final le quedó sonando o no, y es tener un mecanismo en donde no funcione hoy como la mezcla que hay entre comisionados expertos y miembros del gobierno, donde realmente sí que hay asimetrías desde el punto de vista de información, en la medida en que, por supuesto, a uno como subdirector en su momento que yo iba de Planeación Nacional, pues realmente la información que me daba es el equipo que me la entrega media hora antes, una hora antes, lo que leo, y la discusión técnica que se da durante la Junta. Pero los comisionados expertos llevan trabajando en eso 4, 5, 6 meses. Entonces hay un problema de asimetría de información desde el punto de vista de los miembros de la CREG. Entonces un mecanismo intermedio podría ser simplemente que funcione como una junta directiva en donde los comisionados expertos funcionen como una administración que llevan a la Junta unas propuestas para aprobación y que esa Junta pueda tener participación de gobierno y de miembros independientes, pero que todos lleguen con la misma información. Ese yo creo que es un problema de fondo de lo que no funciona hoy en día, y es que de nuevo hay unas asimetrías muy grandes entre el comisionado que lleva trabajando en estos 6, 7, 8 meses y los miembros de gobierno que llegan un poquito encima con 1000 cosas además a tratar de dilucidar temas muy estructurales. Así que creo que eso podría ser un mecanismo intermedio que apunta a la dirección que quiere. Ahí te interrumpo porque yo estuve también arriba y abajo, o al lado. Estuve en el gobierno y estuve como comisionada. Claro. Y tienes toda la razón. Hay una profunda simetría. Okay. Sí. Amílcar. Bueno, yo añadiría a lo ya dicho 3 cosas. La primera de ellas es que me parece que no le hace bien a la CREG y a su operatividad y funcionalidad la compartimentación. Está bien la especialización, y en eso coincido yo con algunas observaciones que hacen el estudio
Fernando, que tiene que ver también con la asimetría en la información. Me parece que esa compartimentación que se ha venido dando en la práctica, en donde en últimas la regulación de determinadas actividades del sector terminan dependiendo de un experto. Y eso hace perder también la visión de conjunto y de integralidad que debe tener el funcionamiento de la comisión y le resta capacidad de deliberación. Por algo se constituyó la comisión como un órgano colegiado, pero que en la práctica esa especialización que termina compartimentando las decisiones, creo que es indeseable. Segundo aspecto, creo también que en relación a las resoluciones en consulta, lo primero es que yo creo que hay que acotar y acortar los términos, porque este es un sector muy dinámico y en la medida en que hay paquidermia en las decisiones, frenan también las decisiones de los agentes de este sector. Yo tengo una propuesta muy concreta en ese sentido. Pienso que cuando se abra para consulta una norma, se debe hacer una audiencia pública, en donde la CREC exponga con toda amplitud sus criterios, las metodologías, etcétera, a los agentes. Y se cierre con un panel que permita que los integrantes de la CREC tengan mayores y mejores elementos de juicio para tomar sus decisiones. Y por último, volviendo al criterio de integralidad, creo que tanto en el análisis del impacto normativo, como también la mirada prospectiva que debe hacer la CREC, yo pienso que debe haber una mayor articulación de la CREC con la UCME y con Planeación Nacional, con el fin de que de esta manera se pueda evaluar ese impacto por un tercero y no propiamente por la Comisión de Regulación. Antes de darle la palabra a Fernando, yo analizaría, me parece muy interesante el planteamiento que hace el exministro Amílcar en relación con el hecho como se ha organizado el trabajo en la comisión, donde un experto se encarga de un tema y dejó de ser un cuerpo colegiado. Ese es un punto muy importante para cambiar, porque precisamente por eso se hizo un cuerpo colegiado, no propietarios de temas especializados, y eso refuerza mucho la simetría de la cual nos hablaba el doctor Luis Fernando. Por favor. Gracias. Como decía el doctor Luis Felipe, perdón, doctor Luis Fernando, me equivoqué. No, mentiras. A ver, esto sí, en el estudio le hice caso, ¿vale? Demos dos opciones, una que me gusta y otra que me gusta menos. La que más me gusta es sacar a los miembros del gobierno de ahí. Compensarlos, ¿cómo? Dándoles una forma de operar un poquito diferente. ¿Cómo? No dejando que la CREC saque las modificaciones del reglamento de operación, no, que las expida la nueva entidad, ¿cierto? Que sea ella la que proponga y la CREC la que disponga. Segundo, creando una comisión de apelaciones montada en la SIC, que sea el comité que resuelva las apelaciones en tema de materia tarifaria y hacemos una propuesta de cómo pagar las costas y los costos del proceso y todo eso. Hay otra propuesta, que es, bueno, hagamos una junta directiva de verdad, y que los señores expertos comisionados no estén tan metidos en el día a día y se enteren de los temas en un timing parecido al que serían los miembros del gobierno, si eso quieren. No es que me encante, pero entiendo la preocupación. El gobierno lleva muchos años en la Comisión de Regulación y a veces termina asistiendo más a la Comisión de Regulación que a la misma UCME, por ejemplo. El Ministerio hemos visto que se ha olvidado la UCME, no este actual, pero varios ministerios anteriores se han olvidado la UCME y eso no es una buena idea. Segundo, el tema de los monopolios de expertos. Sí, es verdad,
y tenemos un problema gravísimo. La reelección se supone que era una cosa ocasional, y ahora la reelección es la norma, y no una, sino 2 veces, y es que se pensionan en la comisión. Yo creo que eso es una mala idea, yo creo que eso no es una buena idea, creo que ese tipo de cosas también debían acotarse. Todo el análisis de impacto normativo, yo eliminaría las resoluciones de consulta, sería como lo último que uno haría, porque es que cuando la CRECES pide resoluciones de consulta, ahí va todo el ego y todo se han metido el comisionado y empieza uno a criticarlos y se vuelve personal. Eso es una cosa malísima. Hay que hacer consultas, preguntar. Llevamos 4 resoluciones intentando cambiar el tema de la asignación extra por rata, y siempre es con resoluciones, nunca nos explican qué es lo que quieren hacer, sino con resoluciones. Malísima idea. Yo creo que los análisis de impacto normativo son fundamentales. Y cambiar el organigrama de la CREC. Otro problema que encontramos muchísimo es que la gran mayoría, no sé si es un problema, perdónenme ustedes, la mayoría de expertos son ingenieros, con todo respeto, pero es que en realidad eso no es una buena idea, porque es que a los ingenieros les gustan las normas, les gusta que la realidad se parezca a lo que ellos tienen en la cabeza, mientras que a los economistas les gusta decir, no entiendo la realidad, voy a dejar que funcione. Es un poquito un esquema diferente. Yo cambiaría eso también, yo quizá pediría más economistas que ingenieros. Estoy de acuerdo que hace falta economistas y balance con ingenieros. Hay demasiados ingenieros, creo yo, y los economistas son muy importantes en el análisis precisamente de los mercados. Sí doy mi último, y esto es para el cierre, y esto es un poco la experiencia que he tenido como en mis varios encargos en el gobierno. Yo no veo un comité de expertos manejando un tema de racionamiento de energía solo sin que esté el gobierno. Yo no veo una comisión, hay que encontrar un esquema para que funcione la interrelación gobierno-comisión, porque efectivamente los temas que tratan la regulación tienen muchísimas imbricaciones de política pública y de responsabilidad gubernamental. Entonces sí, posiblemente la FERC es totalmente independiente, son magistrados prácticamente que se nombran por un periodo de tiempo, pero nuestra realidad de alguna manera sí implica algún grado de conexión interinstitucional entre el regulador y, en este caso, el gobierno y el que hace las políticas. Posiblemente más adelante, en unos 20 años, podamos tener esos reguladores tipo magistrados, pero creo que hemos vivido unas crisis tan grandes cuando, por ejemplo, se nos vienen los fenómenos del Niño, que no veo ese desencaje entre la decisión gubernamental y la decisión regulatoria. Ese es mi aporte, simplemente producto de la experiencia. Yo creo que aquí ya tenemos un minuto, nos sobró 1 minuto 18. Si alguno de ustedes tiene un comentario, por favor. Ya me escribió Cecilia Maya diciéndome que aquí está presente, quejándose, pero no, esto es una propuesta que creo que es bien interesante. Mira, yo quisiera simplemente cerrar diciendo que el tema institucional es absolutamente esencial, pero también a raíz de la experiencia del fenómeno y los trabajos interesantes que hemos contratado a través del BID del Banco Mundial con el profesor Walla, Gorn y demás, hay 4 cosas que se han venido trabajando que son fundamentales y que creo que debemos seguir desarrollando. El tema de los contratos intradiarios para, digamos, alejarnos un poquito del day-ahead market, contratos estandarizados para poder tener mercados secundarios importantes, el tema de los esquemas multinodales de precios que además van a dar señales eficientes de expansión para la generación y transmisión, y finalmente lo de la participación de la demanda. Son 4 pilares que hemos venido trabajando de acuerdo a todos los insumos que nos han entregado, incluyendo aquí Fernando, y que para abril vamos a tener ya no solamente la idea de lo que se está planteando, sino cómo se podría implementar esto en un trabajo conjunto que estamos haciendo con el Banco Mundial y el BID. Así que creo que no es solamente la teoría, sino cómo se implementa esto, y creo que va a ser un insumo bien importante. Una cuñita, doctor Luis Fernando, si no tuviéramos a ustedes en planeación, usted acaba de plantear 4 temas supremamente interesantes e importantes. Esto muestra la importancia de que el gobierno piense estos temas y participe en una institución como esa de la Comisión Reguladora. Yo soy fanática de que participe el gobierno en la Comisión de Regulación. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias a ustedes.